Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que van a oír y ver este programa, de que pueda ser de bendición para ellos, sacar conclusiones, sustancia de lo que pasó con José ayer, con lo que pasó con David hoy. Y mañana quizás hablemos de Jesús, Señor, tu Hijo amado. Glorifícate en cada uno de los oyentes y televidentes de manera que pueden sacar la sustancia necesaria para un liderazgo fuerte, firme y contundente para hacerle la guerra a Satanás, nuestro enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy hablamos de David, como dije. Nació en un ambiente desfavorable, porque evidentemente, dice que cuando el profeta, Dios le dijo, mira, quiero que tomes una redoma de aceite y vayas a ungir de los hijos de Isaí a uno que va a ser rey sobre Israel. Entonces, el profeta va con la redoma de aceite para ungirlo, le avisa que va a ir precisamente al padre de familia. El padre de familia llama a todos los hijos, menos a David. Eso de menos de David es que no era tomado en cuenta. No era apreciado como que pudiera ser escogido para algo tan importante. Aunque el padre no lo sabía y los hermanos tampoco por qué venía el profeta sí sabía para qué Dios lo mandaba. Era para ungirlo, para que sea rey sobre su pueblo Israel. Podemos sacar sustancia de ahí. No es que instantáneamente iba a ser rey, pero la unción ya estaba sobre él. Después hay que tener la paciencia para que el ministerio que Dios nos da se desarrolle, se desate. Es cuando llega el tiempo de Dios. Jesús decía mucho de eso. Aún no ha llegado mi tiempo. Cuando, por ejemplo, la madre le dijo, mira, se les acabó el vino. Dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. Él hablaba de tiempos que marcan la pauta de cuando es el tiempo de Dios. Importante esto en los ministerios, porque hay que saber esperar. Lo decíamos con José ayer, las pruebas que pasó para llegar a ser y a cumplir el sueño que Dios le había dado. No fue de un día para otro, se demoraron 13 años de prueba, de lucha, de conflicto, hasta que estaba maduro para ejercer lo que Dios quería. Con David pasa algo semejante. Y esto es importante. Si usted anhela ministerio, va a tener que saber esperar el momento de Dios. Usted puede sentirse muy capacitado, pero es en el tiempo de Dios que las cosas se desatan. Nadie lo puede parar, nadie lo va a poder frenar, porque lo que está establecido por Dios, lo vimos con José, lo vemos con David hoy, se va a realizar, porque está establecido por Dios. Pero hay que saber esperar para no arruinar el plan de Dios. Bueno, decía que nació en un ambiente desfavorable, igual que José. Sus hermanos lo envidiaban, no lo querían, planearon matarlo a José. En el caso de David, cuando llega el profeta, una reunión muy especial, todos sabían, viene el profeta, todos sabían menos David. A David no le avisaron nada, y él estaba con sus ovejitas, cuidando las ovejas de su padre. Para él, el cuidar las ovejas era sumamente importante, aunque para los hermanos era un trabajo de poca monta, que no tenía gran importancia. Para David sí era importante. Y una de las características que podemos sacar del liderazgo de David es lo que dice la Biblia, que si en lo poco eres fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Dios veía cómo defendía a esas ovejitas, cómo las cuidaba. Así que el profeta llega para ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel y le presenta a todos. Aún el mismo profeta se equivoca cuando ve al primogénito, dice, este es estampa de rey, bien parado, bien vestido. Pero Dios le habló al oído y le dijo, no mires lo que mira el hombre, te equivocaste, este no es. Entonces dijo, ¿están todos aquí tus hijos? Porque no vamos a comer ni a participar de esta reunión hasta que no estén todos. Dijo, falta uno, pero está allá con las ovejitas. Yo creo que el papá dijo, no es tan importante como para que venga a esta reunión. Quiere decir que el menosprecio es una de las características que acompañan a veces a los que van a hacer liderazgo fuerte. Gente que no te ha valorado, y uno tiene que tener la capacidad, la fuerza de Dios en uno para poder vencer esos dos obstáculos y no estar pasándote en la vida llorando porque te menosprecian. Hay uno que no te menosprecia, es Dios Todopoderoso.
Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Seguimos con el liderazgo de David. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Bueno, nosotros vemos, por lo que dice la Biblia, que el carácter de los líderes se forjan por una característica que son las pruebas, las dificultades, los conflictos. No es una vida apacible, sino de conflicto. Y aprenden desde temprano a vencerlo. Acá está David, en el cual era un jovencito, cuidando las ovejas. El cuidar las ovejas en el campo, lejos del ruido de lo que acontecía en una casa con mucho movimiento y ganado y etcétera, le hacía poder buscar más la intimidad con Dios. Si usted quiere liderazgo, va a tener que aprender a tener tiempo para trabajar con Dios, para hablar con Él, estar a solas, que Dios pueda hablarte a ti. Hoy veo a los jóvenes tanto con el teléfono, que como que Dios tendría que pedir una cita para que, si un día quiero hablarle a alguien. Están todo el día con el teléfono y constantemente. Los otros días fui a un lugar donde había que esperar y había mucha gente esperando el turno, como 20 personas, y los miré. Todos con teléfono excepto uno, y yo. Los demás, todos estaban absorbidos por el teléfono. ¿Cómo hace Dios cuando quiere hablar con una persona que no ora, con una persona que no lo busca, que no tiene esa intimidad? David, solito con las ovejas en el campo, creció en su relación íntima con Dios. De tal manera que muchos de los salmos los debe haber escrito, o al menos los debe haber recibido la unción para crearlo del Dios Todopoderoso en esa circunstancia. Ahí con las ovejitas. Para el hombre, un trabajo de poca monta, que no se pagaba mucho, no era bien visto tampoco, y sin embargo David está ahí. Pero cuando el profeta viene para ungir al próximo rey de Israel, al que está buscando Dios, ese es a ese que el padre no lo tenía en cuenta, los hermanos no lo tenían en cuenta, pero Dios Todopoderoso sí. Importante. Aquel día lo llamaron y delante de todos sus hermanos y su papá, él fue ungido con aceite. El profeta no pudo decirle, mirad, te unjo como rey, porque el rey estaba actual todavía, Saúl, que se había pervertido y Dios ya no lidiaba con él. Empezó a lidiar con David, pero no lo podía decir abiertamente porque si no iba a querer matar al profeta. Así que bueno, esto él lo atesoró y siguió cuidando las ovejitas. ¿Qué hacía David? Bueno, el carácter de David se fue formando. Un día vino un león y atacó una de aquellas ovejas que no eran suyas, eran de su papá, lo que me demuestra lealtad y fidelidad. Arriesgó su vida para sacar de la boca del león aquella oveja y Dios lo vio. La manera en que defendía y era fiel con lo que se le había asignado para que cumpliese. La Biblia dice que si eres fiel en lo poco, sobre mucho Dios te pondrá. Hay veces hay cosas que hacemos en el ministerio que parece que nadie las ve, que no son valoradas, pero si lo haces con fe y lo haces genuinamente, con un corazón acepto a los ojos de Dios, defendiendo eso, aunque otros no lo valoricen, tú sí, porque es tu trabajo para Dios. Dios te va a llevar más adelante. Luego vino un oso. Dice que Dios le dio la capacidad de matar a ese león con sus manos. Y luego el diablo envió un oso a comer una de sus ovejas. Ocurrió exactamente lo mismo. Lo mató con sus manos. El carácter de David en el anonimato se iba formando. Luego
nosotros vemos que ocurrió una cosa. Un gigante desafió a Israel. Este gigante era grande en tamaño, un gigante, fortalecido, de guerra desde su juventud, preparado para matar, y ahora desafía al ejército de Israel. Todo el ejército estaba reunido ahí, todos atemorizados por la voz de aquel grandote que gritaba. Pero cuando llegó David, David lo miró y dice, ¿cómo puede ser que el ejército no reaccione? Está desafiando a los escuadrones de Israel. Él tenía bien claro qué era el ejército de Israel. Tenía bien claro la posición que tenía él, porque él dijo, ¿quién es este incircunciso? Es decir, no está bajo pacto, la circuncisión era una señal de pacto y los que estaban bajo esa cobertura de obediencia, Dios los bendecía. ¿Y este incircunciso quién es? No está bajo obediencia. ¿Cómo va a desafiar al ejército de Israel? Hay cosas que te van a indignar por causa de la unción que hay en ti ya, mientras este ministerio se va desarrollando. Nosotros vemos de qué manera obró Dios con David. Una de las cosas fue que el carácter se formó no solamente matando a un león, un oso, y luego enfrentando a Goliat, sino que supo enfrentarse a las palabras. Cuando él fue, porque el padre lo mandó que llevara queso y panes para sus hermanos que estaban en la guerra supuestamente, aunque no peleaban, y también al capitán del ejército, David va para allá con una canasta llevando estas cosas y ve a aquel grandote desafiando a Israel. Se indignó. Hay cosas que de pronto, por causa del ministerio que Dios te dio, te van a indignar. Vas a sentirte que es algo que no está claro, no está correcto, que este incircunciso desafía a los ejércitos de Israel. Cuando le empezó a preguntar, ¿qué le va a dar el rey al que gane al gigante este? Se interesó por los premios y a Dios no le molesta eso. Y le dijeron, mira, el rey le va a dar la hija para que se case con él, va a vivir en el palacio. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Dice, el padre no va a pagar nunca más tributo, impuesto de por vida al que gane a este gigante. Y Dios, y el rey lo va a colmar de honores. Esto significaba finanzas, premios, etc. Cuando él ya supo esto y estaba en esta situación, el hermano mayor lo escuchó. Y entonces delante de todo gritó, ¿a quién dejaste aquellas pocas ovejas? Es decir, lo menospreció. Una de las cosas que hacen aquellas personas que Dios va a usar de una manera poderosa, lo que marca un liderazgo fuerte es que usted no va a hacer caso a las palabras negativas que se levanten contra ti. Sobre todo en el principio del ministerio. Cuando Dios ya te conoció, pero la gente no. Y de pronto no te valorizan, te desestiman, te menosprecian. Y así le dijo el hermano mayor, ¿a quién dejaste a qué pocas ovejas? Y lo gritó delante de todos para que sepan que este que se interesaba en ver lo que le daban si ganaba al gigante, era una persona que no tenía carácter ni tenía, pero él no sabía que se había enfrentado al león, al oso, y ahora quería enfrentarse a Goliat. Dice que como era el único que quería pelear con el gigante, lo llevaron delante del rey, de Saúl. Segunda parte que es menospreciado. Le dijo, tú no vas a poder ir con este gigante, porque es un hombre de guerra y tú de estas cosas no sabes nada. ¿Qué le parece? El mismo rey le dice, tú no vas a poder contra él. Hay veces que las circunstancias te hablan, te dicen, te menosprecian, y si tú crees la palabra de los demás, nunca vas a ser un gigante de la fe. Él le dijo, sí, yo puedo con ese gigante, porque el Dios que me guardó del oso, del león y de todas las cosas cuando cuidaba mis ovejas, me guardará también de este gigante. Y como era el único candidato, el rey lo dejó ir. Y ahí va camino al gigante. Dice que buscó 5 piedras lisas del arroyo para tirar con la honda. Quiso Saúl darle sus armas de rey, el mejor arco, la mejor espada, pero él quiso andar con ello y no. Dice, yo no acostumbro, no sé andar con estas cosas. Voy a ir más bien como Dios trabajó conmigo allá en el campo.
cuando estaba solo él y las ovejitas, y Dios me cuidó, así voy ahí. Y agarró una honda con una piedra que se tiraba y salió a enfrentar al gigante. Cuando el gigante lo ve, otra vez lo menosprecia. Por eso te digo que si las palabras de la gente del mundo, de la gente que no te quiere, aún pueden ser llamados hermanos, que no te valorizan, esas palabras negativas te rompen el corazón y andas siempre llorando, entonces no vas a poder ganar gigantes. Tienes que tener carácter, la formación del carácter de un líder, ¿sí? Yo lo primero que hago cuando hablan mal de mí es decir, ¿tiene razón lo que dice? ¿Hay algo en mí que debo mejorar? Porque eso es importante. Digo, si veo que no tiene razón, es que hay envidia o hay celos, yo no acepto esas palabras. Si estoy mal, me acomodo con Dios, pido perdón. Pero si no, yo no voy a vivir de lo que la gente me diga. Yo sé quién es Dios y Él fue el que me escogió. Y sirvo a Él con todo mi corazón. Usted va a ver, cuando David se enfrenta al gigante, él también lo menospreció. Dijo, esto es lo mejor que pudieron conseguir en Israel para pelear conmigo. ¿Con qué viene? Con palo, una honda, que soy un perro para que venga a pegarme. Y aquel hombre venía armado hasta los dientes. El gigante le habló y le dijo las palabras de menosprecio. Hoy voy a entregar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dice que David era de hermoso parecer. Él no pensó, wow, ¿qué va a pasar con mi carne? Pobrecito de mí. No, él tenía carácter de líder y usted también. No tiene que ponerse a pensar las cosas que le dice el enemigo y tratar de memorizarlas y pensarlas si le va a suceder. No me va a suceder. Se enfrentó y lo atacó. Palabras tenía David también para él. Le dijo algunas cosas que son muy importantes. Le dijo, yo te venceré hoy. Segundo, te cortaré la cabeza. Daré la carne, no solamente la tuya, sino de todos los filisteos a las aves del cielo, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel. Mire, el don profético en medio de la amenaza y de las palabras negativas y menospreciantes de aquel hombre, activaron el don profético. A David no había manera de pararlo. Lo cierto es que él corrió a la línea de batalla. No es que tuvo miedo para esperar, haber pegado primero, no. Corrió y ¡zum!, salió la piedra. Dice que pegó en el único lugar donde podía pegarle. Tenía el casco, la coraza, estaba todo cubierto. Las piernas, ¿sí? Solamente en la parte de los ojos, ahí clavó la piedra y cayó. Murió con una sola piedra. Y él profetizó, te voy a cortar la cabeza, y no tenía ningún arma filosa con qué hacerlo. Pero cuando se suelta la palabra profética, Dios te va a dar los elementos que no tienes para poder lograrlo. ¿Está recibiendo alguien esta palabra en el día de hoy? Él fue y corrió y agarró aquella espada y le cortó la cabeza al gigante, lo agarró de los pelos y le llevó la cabeza a aquel rey caído que había dicho, tú no vas a poder con ese gigante. Dijo, sí pude, acá está la cabeza. Yo creo que estas cosas son muy importantes. David llegó con una canasta con panes y quesos para repartir al capitán y a sus hermanos. Y salió de aquella batalla con novia. Saúl le dio su propia hija, que se casaron. Salió con dos espadas, no tenía ninguna, una la de Goliat y otra la de el hijo del rey, Jonathan, que le dio su propia espada. Mire con cuántas cosas salió. Se mudó de aquella casa donde estaban los hermanos que no lo miraban tan bien, que no lo valorizaban. Ahora se mudó al palacio del rey. Las doncellas cantaban. En la casa no era valorado, pero ahora las doncellas de Israel cantaban. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Lo valorizaron aún más que el rey. Ya estaba empezando a cambiar Dios el reinado de aquel hombre que se había pervertido, Saúl, a
David. Quiero decir algunas de las cosas importantes que hizo David. Le ganó a todos sus enemigos. Dice la palabra de Dios que así, y Jehová dio la victoria a David, esto en 2 Samuel 8:6, por donde quiera que fue. Donde quiera que iba, ganaba. Y dice que él gobernaba con equidad y justicia. Si uno quiere que las cosas que Dios le da sean sólidas y permanezcan, debe orar con justicia y con equidad. Y dice la palabra de Dios, este texto que se encuentra en 1 de Crónica 22:18 dice: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Había paz por todas partes en el reinado de David, pero por causa del ungido, de un David, y tú eres quien debe hacer la obra de Dios para que haya paz en la tierra. Mire, dice así: porque Él os ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano, dijo David, a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida. La gente no le gusta esta palabra, sometida, pero a la voluntad de Dios, delante de Jehová y delante de su pueblo. Quiero concluir con esta palabra. 1 de Crónica 29:28. David, si bien pecó en una oportunidad y se arrepintió de todo corazón, en el Salmo 51 lo podemos ver, dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, perdóname. Y Dios lo perdonó. Y dice en 1 de Crónica 29:28, y murió David en buena vejez. Escuche esto porque es importante. Y dice: lleno de días, de riquezas y de gloria. Mire que tres cosas. Buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Porque hay veces, decimos, vivió tantos años, pero los últimos 10 los vivió muy maltrecho, dolorido. Pero dice buena vejez. Lleno de días, de riquezas y de gloria. Y luego dice una cosa más: y reinó en su lugar Salomón su hijo. Dios le había dicho, esa fue la promesa de Dios para David, por su fidelidad, su lealtad: no te faltará varón delante de mí que se siente en tu trono. Estoy hablando del liderazgo de David. Él desechaba las cosas que fueran malas para agradar a Dios de todo corazón. Y si usted lo hace, ¿cuánto tiempo esperó David para poder reinar? Fue ungido cuando era un adolescente para ser rey de Israel y pasó tantas pruebas. Saúl lo persiguió para matarlo porque sabía que iba a ser rey en su lugar. El hecho de que vea el diablo que tienes ministerio y lo que viene para ti de parte de Dios, se va a levantar oposición, pero tienes que mantenerte firme y entender que lo que está previsto de parte de Dios para ti, nadie lo va a poder detener. Hoy sacamos algunas conclusiones de David, un hombre precioso. La Biblia dice que tenía un corazón semejante al de Dios. Creo que ahí, en el caminar con sus ovejas y cuidarlas, el corazón de David se pegó al corazón de Dios para pensar como Él. Y si tú lo haces, recibirás grande bendición. Tu ministerio nadie lo va a poder detener. Dios te bendiga. La paz del Señor.